Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula, Mi esposa dijo, no eres más que un copadre, no mi pareja real. Así que me convertí exactamente en eso, distante, indiferente e inaccesible. Pero cuando por fin lo notó, ya era demasiado tarde. Conocí a Sara cuando teníamos 20 años, en la universidad. Era una estudiante de psicología preciosa, llena de opiniones vehementes sobre todo. Siempre estaba hablando de romper normas de género y desmontar el patriarcado, cosas por el estilo. Yo era más práctico, estudiaba administración de empresas y trabajaba en 2 empleos para pagar mis estudios sin endeudarme. A pesar de ser diferentes, conectamos. Al principio me atrajo su pasión, y ella parecía apreciar mi estabilidad. Seguimos juntos durante la universidad, nos fuimos a vivir juntos después de graduarnos y nos casamos a los 27. Tuvimos gemelos, un niño y una niña, Iván y Emma, a los 29. Tras la universidad, conseguí un trabajo en una firma financiera. Me partí el lomo, metiendo horas increíbles, quedándome hasta tarde, llevando trabajo a casa los fines de semana, todo el paquete. Con el tiempo llegué a ser gerente senior de carteras. El dinero era bueno, pero agotador. Mientras tanto, Sara saltaba de carrera en carrera. Empezó en recursos humanos, lo dejó para probar en marketing, y luego decidió ser escritora independiente, centrándose en temas de la mujer. Esta última nunca generó dinero realmente, pero ella insistía en que era su pasión y que yo debía apoyar sus sueños. Su blog se convirtió en su identidad. Trataba sobre empoderar a las mujeres para liberarse de las expectativas sociales y reconocer patrones de relaciones tóxicas. La ironía de esto pronto quedará clara. Mientras yo construía mi carrera y mantenía a la familia, ella estaba ocupada asistiendo a conferencias y círculos de mujeres, y gestionando su blog que quizás leían 50 personas. No quiero sonar amargado, pero, mirando atrás, yo también me encargaba de la mayor parte de las cosas de la casa. Levantarme con los niños, hacer el desayuno, ayudar con las tareas, asistir a los eventos del colegio. No porque fuera un padre excelente, sino porque alguien tenía que hacerlo, y ella siempre estaba demasiado ocupada encontrándose a sí misma. Así que ahí estábamos cuando todo esto pasó. Yo trabajaba 50 o 60 horas a la semana, ocupándome de la mayor parte de la crianza mientras ella construía su marca y se quejaba de que no estaba emocionalmente disponible. Todo ocurrió un martes por la noche completamente normal. No había nada especial en ese día. Acababa de acostar a los gemelos después de un día de 12 horas de trabajo. Estaba exhausto, pero había conseguido ayudar a Iván con su proyecto de ciencias y leerle a Emma su cuento favorito antes de que se durmieran. Bajé y encontré a Sara en la cocina, enjuagando un plato en el fregadero. Estaba pensando en quizás ver un episodio de algo juntos antes de acostarnos, una de las pocas actividades que aún compartíamos. Fue entonces cuando me soltó la bomba. Eres solo un copadre para mí, Nicolás. No eres mi compañero de verdad, dijo Sara. Fue un golpe bajo. ¿Conoces esa sensación en la que todo el aire sale de tu cuerpo de golpe? Esto fue peor. Mucho peor. Su voz estaba tan tranquila, como si me estuviera diciendo que necesitábamos más jabón para los platos o algo así. No como si estuviera tirando por la borda 10 años de matrimonio con una sola frase. Me quedé allí plantado como un idiota, mirando la nuca de su cabeza. Ni siquiera se dio la vuelta. Siguió lavando ese estúpido plato como si nada hubiera pasado. Así es como me ves, logré decir. Mi voz sonó rara, como si perteneciera a otra persona. Ella se encogió de hombros, literalmente se encogió de hombros, y dijo. Creo que los dos sabemos que esto no ha sido un matrimonio de verdad desde hace mucho tiempo. No me desafías intelectualmente. No entiendes lo que necesito como mujer en el mundo de hoy. La peor parte ni siquiera fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Sin emoción, sin arrepentimiento, nada. Como si yo fuera un tipo cualquiera con el que tenía que lidiar porque resultaba que teníamos hijos juntos. No el hombre que había pasado la última década apoyándola en 3 cambios de carrera diferentes, que pagó sus retiros de autodescubrimiento, que mantuvo la casa funcionando mientras ella trabajaba en su blog que no generó ni un solo dólar. Quiero un compañero que pueda igualar mi energía y entender mi camino, continuó, volviéndose por fin para mirarme. Alguien que me desafíe y aprecie mi crecimiento. He evolucionado mucho en los últimos años y tú, bueno, sigues siendo el mismo. El mismo. Yo había pasado de ser un analista junior a un gerente senior de carteras. Había aprendido a ser padre. La había apoyado en cada capricho y proyecto personal. Pero aparentemente eso no era crecimiento. No digo que tengamos que terminar las cosas, añadió, al ver mi expresión.
Los niños necesitan estabilidad. Todavía podemos ser buenos copadres. Solo creo que debemos ser honestos sobre lo que esta relación es realmente. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si su honestidad fuera un regalo que debía agradecer. Como si decirme que no era más que un canguro glorificado y un cajero automático fuera un acto de bondad. No estallé, no lloré, no supliqué. Solo asentí y dije: ya veo. Luego salí de la cocina. La oí llamarme. Nicolás, ¿no vamos a hablar de esto? Pero, ¿de qué había que hablar? Ella había dejado su posición perfectamente clara. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, repasando los últimos años en mi cabeza. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cuándo me había convertido en nada para ella? Las señales estaban todas ahí. Yo era demasiado estúpido, o estaba demasiado ocupado, o en negación, para verlas. La forma en que antes se le iluminaba la cara cuando yo entraba en la habitación, había desaparecido. Esos mensajes aleatorios durante el día con chistes tontos o canciones que le recordaban a mí, habían desaparecido. Los tocamientos, los besos de verdad, no solo el pico automático en la mejilla, todo había desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó sobre mi día y realmente escuchó? No solo ese cómo te fue en el trabajo, que la gente dice por inercia. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo bueno por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me defendió cuando sus amigas empezaban a hablar mal de sus maridos, incluyéndome a mí en el grupo? Empecé a pensar en lo seguido que estaba con el teléfono cerca de mí, siempre desplazándose en Instagram, compartiendo publicaciones sobre superar a las personas y el coraje de ser auténtico, siempre etiquetando sus publicaciones con cosas como conoce tu valor y nunca dejes de crecer. Mientras tanto, yo era el que se levantaba con los niños cuando tenían pesadillas, hacía sus almuerzos, los llevaba al entrenamiento de fútbol, les ayudaba con las tareas de matemáticas. Todo mientras trabajaba más de 50 horas a la semana. Sus sonrisas, su emoción real, su energía, todo lo guardaba para otra gente ahora. Sus amigas progresistas que siempre le decían que merecía más. Su coach de vida que cobraba $200 la hora por decirle que se conformaba. Las mujeres de sus comunidades en línea que validaban cada pensamiento egoísta que tenía. Cualquiera menos yo. Me había estado diciendo a mí mismo que solo estaba estresada, cansada, ocupada con la vida, poniendo excusas porque no podía enfrentarme a la verdad. Pero ahora ya no podía ignorarlo. No había dejado de quererme de la noche a la mañana. Llevaba años mostrándome que no era más que una conveniencia para ella. Yo simplemente no quería verlo. La peor revelación llegó como a las 3 de la mañana. Había pasado años intentando hacerla feliz, trabajando más duro, ayudando más, intentando apoyar sus sueños, todo mientras ella movía la portería y encontraba nuevas razones por las que yo no era suficiente. No importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente porque ella había decidido que yo no era suficiente. No se trataba de mis acciones. Se trataba de su percepción. Y fue entonces cuando decidí que ya había intentado suficiente. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, como de costumbre, hice el desayuno para Emma e Iván, preparé sus almuerzos, todo eso que hace un padre. Cuando Sara bajó con su bata de seda, que le compré para nuestro aniversario, no dije nada. No le pregunté cómo había dormido, no comenté el tiempo, nada. Ella se dio cuenta, no dejaba de mirarme como si estuviera esperando algo. Probablemente pensó que iba a suplicarle que me quisiera o alguna tontería patética así. Quizás disculparme por no desafiarla intelectualmente lo suficiente o prometer estar más involucrado en su camino. Pero yo ya estaba listo. Si ella me veía como un copadre, entonces bien, eso sería exactamente lo que sería. Nada más, nada menos. «Estás callado esta mañana», dijo finalmente, intentando sonar casual. Me encogí de hombros. Tengo muchas cosas en la cabeza. Cosas del trabajo. ¿Quieres hablar sobre lo que dije anoche?, preguntó, apoyándose en la encimera con su taza de café. Creo que es importante que estemos en la misma página. Ya estamos en la misma página, respondí, sin levantar la vista del sándwich que le preparaba a Iván. Fuiste muy clara. Nicolás, no intentaba herirte, dijo, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo emocionalmente inteligente. Solo estaba siendo honesta sobre dónde me encuentro ahora. Agradezco la honestidad, dije sin expresión. Ahora los dos sabemos dónde estamos. Se notaba que estaba confundida por mi reacción. Esperaba lágrimas, enfado o promesas desesperadas de ser el hombre que ella quería. En cambio, recibió una aceptación tranquila, y eso la desconcertó por completo.
Dejé a los niños en el colegio y seguí con mi día con esta nueva mentalidad. Ya no era su marido. Solo era el padre de sus hijos. Eso era todo. No más favores. No más escucharla hablar sobre lo duro que había sido su día reorganizando los muebles del salón o escribiendo otra entrada para su blog. Esa noche, cuando llegó a casa de su reunión de empoderamiento femenino, que más tarde supe que era solo ella y sus amigas quejándose de sus maridos, yo estaba ayudando a los niños con las tareas. Entró, tiró su bolso de diseñador en la silla que yo pagué, y esperó como si esperara que le preguntara sobre su reunión o algo. Me levanté, les dije a los niños que estaría en mi oficina si me necesitaban, y me fui. La expresión de su cara no tuvo precio. En mi oficina, abrí el portátil y creé un nuevo documento. Lo titulé Estrategia de salida. Luego hice una lista de todo lo que necesitaba hacer para protegerme a mí y a los niños. Primer punto, llamar a un abogado. Así se convirtió en nuestra nueva normalidad. No más charla trivial. No más mensajes durante el día. No más pequeños favores para ella. La cena era para los niños. Hablaba con ellos, me reía con ellos, pero no con ella. Si ella me hablaba directamente, respondía con educación pero brevemente. ¿Qué tal tu día?, preguntaba. Bien, y eso era todo. Sin detalles. ¿Viste el correo de la profesora de Emma? Sí, ya me ocupé. Fin de la conversación. Empecé a hacer mis propios planes los fines de semana. A veces sacaba a los niños sin siquiera decirle a dónde íbamos. Me enviaba un mensaje preguntando dónde estábamos, y yo esperaba como una hora antes de responder con algo corto como, fuera con los niños, volvemos más tarde. También empecé a cuidarme mejor. Sara había hecho pequeños comentarios a lo largo de los años sobre cómo me había descuidado después de que nacieran los niños, a pesar de que yo era el que se levantaba a las 5 de la mañana para hacer trabajo antes de que se despertaran, asegurándome de que todos desayunaran, en general, manteniendo nuestras vidas en marcha. Pero tenía razón en una cosa. Me había descuidado a mí mismo. Así que empecé a ir al gimnasio en la hora de comer, a comer mejor, me corté el pelo, me compré ropa nueva que me quedaba bien, perdí unos 14 kilos en un par de meses, gané algo de músculo. Nada drástico, solo cuidándome por mí, no para impresionarla. También retomé el contacto con amigos que no veía desde hacía años. Quedaba para comer con compañeros de la universidad. Me uní a una liga de baloncesto los fines de semana. Empecé a vivir como alguien que tenía una vida más allá de ser el marido de Sara y el padre de los gemelos. El primer sábado, saqué a los niños yo solo. Ella estaba sentada en el sofá cuando llegamos a casa, fingiendo mirar el teléfono, pero en realidad viéndonos. ¿A dónde fuiste?, preguntó, intentando sonar casual. Fuera, dije, soltando las llaves. Los niños querían hacer algo, así que fuimos. Hubiera estado bien saberlo. Como su madre, debería estar informada de dónde están mis hijos. Me encogí de hombros. No pensé que importara. Normalmente estás demasiado ocupada con tu blog para acompañarnos de todos modos. Eso no es justo, dijo, incorporándose. Mi trabajo también es importante. Claro que lo es, respondí, sin discutir. Niños, vayan a lavarse las manos antes de cenar. Mientras subían corriendo, ella me siguió a la cocina. ¿Qué te pasa? Has estado actuando de forma extraña desde nuestra conversación. No pasa nada, dije, sacando ingredientes para la cena. Solo estoy siendo un copadre, como querías. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes, dijo, cruzando los brazos. La miré directamente por primera vez en días. ¿Qué quisiste decir, Sara? Porque no eres más que un copadre para mí parece bastante claro. Resopló. Quise decir que nuestra relación ha evolucionado. Eso no significa que no podamos seguir siendo compañeros en otros aspectos. Cierto, asentí. Compañeros como compañeros de piso que comparten hijos. Entendido. Esa fue la primera grieta en su pequeño plan perfecto. Ella pensó que podía desconectar emocionalmente de nuestro matrimonio, tratarme como un cajero automático y un canguro, pero seguir teniendo los beneficios de un marido cuando le convenía. Estaba empezando a darse cuenta de que no funcionaba así. Mientras tanto, tuve mi primera consulta con un abogado. No se lo mencioné a Sara, por supuesto. Solo quería saber cuál era mi posición legal. Para mi sorpresa, el abogado pensó que tenía un buen caso para al menos una custodia compartida al 50%, posiblemente más dada mi participación en la vida de los niños. Me aconsejó que empezara a documentarlo todo. Cada evento escolar al que asistía y Sara no,
cada cita con el médico a la que llevaba a los niños, cada vez que era yo el que ayudaba con las tareas. Así que eso hice. Creé un registro detallado con fechas y horas. Guardé correos electrónicos de profesores que se dirigían a mí en lugar de a Sara porque sabían que yo era el padre que respondía. Llevé un registro de todo, por si acaso. También empecé a apartar dinero en una cuenta que Sara no conocía. No era esconder bienes. Todo se declararía durante un divorcio si llegaba a eso, pero me aseguraba de tener recursos financieros que fueran solo míos. El abogado me aseguró que esto era legal siempre que no usara fondos conjuntos o escondiera dinero que debía considerarse propiedad marital. Pasó un tiempo, pero Sara empezó a notar la diferencia. Intentaba iniciar conversaciones sobre su día o algo profundo que había leído en internet. Yo solo asentía o daba respuestas de una palabra. Intentó usar ropa más sensual por la casa. Demasiado poco, demasiado tarde. También noté cómo de repente empezó a importarle lo que yo hacía. Cuando le mencioné a los niños que estaba pensando en llevarlos a esquiar en invierno, ella intervino. Eso suena divertido. Siempre he querido aprender a esquiar. Solo asentí y continué mi conversación con Emma e Iván, ignorando por completo su intento de incluirse. Una noche, como 6 semanas después de que empezara este nuevo acuerdo, estaba leyendo un libro en el sofá cuando ella se sentó a mi lado, más cerca de lo que lo había hecho en meses. «¿Has perdido peso?», observó, mirándome de arriba a abajo. «Sí», respondí, sin levantar la vista del libro. «Estás guapo», dijo, bajando un poco la voz. «Muy guapo». «Gracias». Seguí sin mirarla. «Nicolás», dijo, poniendo su mano en mi brazo. «¿Podemos hablar? Siento que hay un muro entre nosotros últimamente». Por fin la miré. «¿De qué quieres hablar?» «De nosotros», dijo, pareciendo aliviada de haber captado mi atención. «Siento que te has alejado completamente de mí». «Solo estoy respetando los parámetros que estableciste», dije con calma. «Dejaste claro lo que soy para ti. Me estoy adaptando en consecuencia». «Creo que malinterpretaste lo que intentaba decir», rectificó. «Nunca quise decir que no me importaras o que no valorara nuestra relación». Cerré el libro. «¿Qué quisiste decir entonces cuando dijiste que no era más que un copadre para ti? ¿Qué interpretación posible debería haber sacado de eso?», vaciló. Yo solo intentaba ser honesta sobre sentirme desconectada. No quise decir que debía quedarse así para siempre. «Bueno, he tenido tiempo de pensarlo, y me di cuenta de que tenías razón», dije, poniéndome de pie. «Solo somos copadres, y eso es todo lo que necesitamos ser por el bien de los gemelos». Me fui, dejándola sentada allí. Por primera vez, era ella la que me veía marchar. Luego, una noche, llegó a casa con aire irritado después de ver la publicación en redes sociales de una de sus amigas sobre unas vacaciones románticas. Yo estaba en el salón leyendo un libro, con mejor aspecto del que había tenido en años. Y ella se quedó allí de pie como si esperara que la saludara. «Has estado actuando de forma rara durante semanas», dijo finalmente. Levanté la vista del libro. «¿Rara cómo?». «No sé. Solo, diferente, distante. Es como si ni siquiera intentaras que nuestra relación funcione». Cerré el libro. «Pensé que esto era lo que querías». Parpadeó como si la hubiera abofeteado. «¿Qué? Dijiste que solo somos copadres», se lo recordé, manteniendo la voz neutra. «Así que eso es lo que estoy haciendo. Criando. Todo lo demás es irrelevante, ¿verdad? ¿No es eso de lo que siempre hablas tú y tu grupo de empoderamiento? ¿Ser tuyo auténtico?». Ella solo me miró, abrió la boca para decir algo, luego se detuvo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No se había esperado esto. Pensó que iría detrás de ella, que suplicaría su atención, que seguiría intentando reconquistarla mientras ella seguía tratándome como una basura. En cambio, le había dado exactamente lo que pidió. Y ahora era ella la que no sabía cómo manejarlo. «Esto no es lo que yo quería», dijo finalmente, con voz queda. «Quería que trabajáramos en nuestra relación, no que te rindieras». «Manera curiosa de demostrarlo», respondí. Decirle a alguien que no es más que un copadre no suele inspirarlo a invertir más emocionalmente. «Estaba frustrada», dijo, sentándose frente a mí. «Sentía que no me escuchabas cuando hablaba de sentirme insatisfecha. Y ahora te escucho alto y claro», dije. Mensaje recibido. Me miró un largo momento. «Así que eso es todo. Después de 10 años de matrimonio, te desconectas». La ironía era tan densa que casi me río. Aprendí de la mejor. Después de esa noche,
las cosas cambiaron de nuevo. Empezó a observarme, a escuchar más, intentando entender qué pasaba. Dudaba antes de hablar, como si eligiera sus palabras con cuidado. Esperaba que me quebrara, que rompiera esta nueva rutina, pero no lo hice. Empecé a intentar llamar mi atención en pequeñas formas, preguntando si quería algo de la tienda, mencionando series que veíamos juntos, siendo más directa, usando la lencería que había estado acumulando polvo en su cajón, hablando de lo importante que era la energía masculina en la casa. Un giro completo de sus tonterías habituales de que los hombres son el problema. Noté que también había dejado de publicar todas esas citas pasivo-agresivas sobre superar relaciones y conocer tu valor en las redes sociales. Curioso cómo funciona eso. Una tarde, después de acostar a los niños, me acorraló en la cocina mientras yo limpiaba. «Realmente no te importa, ¿verdad?», preguntó. «¿El qué?», dije, guardando el último plato en el escurridor. Soltó un suspiro frustrado. «¿Nada de esto? ¿Nosotros?». Solo la miré y me encogí de hombros. No hay un nosotros. Así que eso es todo. ¿Estás bien con que las cosas sean así? Me sequé las manos y la miré directamente a los ojos. No, pero lo he aceptado. Dejaste claro cómo me ves. Yo solo hago lo mismo. Eso no es lo que quise decir cuando dije eso, protestó, a la defensiva. Casi me reí. No. Has pasado los últimos años tratándome como si fuera una chequera y un canguro ocasional. Tú y tus amigas se sientan a hablar de lo inútiles que son los hombres mientras yo soy el que hace todo para mantener a esta familia a flote. Pues felicidades. Me convenciste de que solo somos copadres. Eso es todo lo que seremos ahora. Nicolás, por favor, dijo, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Cometí un error. Solo estaba descargándome porque me sentía ignorada. Ignorada. Esta vez sí me reí. Sara, me he roto el lomo por ti durante años. Apoyé cada cambio de carrera, cada hobby, cada fase de encontrarte a ti misma. He sido el que ha mantenido a esta familia funcionando mientras tú estabas ocupada publicando frases inspiradoras en Instagram. Así que no me hables de sentirte ignorada. Se secó los ojos. Sé que he cometido errores. Los dos los hemos cometido. Pero, ¿no nos lo debemos a nosotros mismos, a los niños, intentar arreglar esto? El momento de arreglarlo era antes de que decidieras que solo era un copadre, dije. No puedes degradar a alguien y luego sorprenderte cuando deja de tratarte como una prioridad. Quiso discutir pero no pudo. Sabía que yo tenía razón. Ella había sido la que mató lo que teníamos. Había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que yo solo interpretaba un papel en su vida que no importaba. Y ahora que yo había dejado de intentarlo, ahora que me había retirado emocionalmente, se estaba dando cuenta de lo que eso significaba realmente. Esperaba que la persiguiera, que luchara por un lugar en su vida del que ella ya me había excluido. Pero cuando no lo hice, era ella la que sentía la distancia. En las semanas siguientes, sus esfuerzos por reconectar se intensificaron. Empezó a cocinar mis platos favoritos, a preguntarme por mi día y a escuchar de verdad, ofreciéndose a ocuparse de los niños para que yo tuviera tiempo para mí. Sugiriendo citas, iniciando contacto físico, pero era demasiado tarde. No podía dejar de ver lo que había visto. No podía dejar de sentir lo que había sentido cuando ella tan casualmente despreció toda nuestra relación. Cada vez que intentaba acercarse, recordaba sus palabras, su tono, la forma en que ni siquiera se molestó en darse la vuelta cuando me dijo que yo no era nada para ella. La gota que colmó el vaso fue cuando la oí al teléfono con una de sus amigas. No sé qué hacer, decía, con voz baja. Está completamente diferente. Es como si hubiera pulsado un interruptor. No, esa es la cuestión. Ni siquiera está enfadado. Simplemente se ha ido. Emocionalmente ido. Lo sé. He intentado de todo. Por supuesto que me disculpé. Bueno, dije que solo estaba frustrada y que no lo decía en serio. No, no se lo cree. No sé qué haré si realmente se va. Sí, sé que es de lo que hablaba antes, pero en realidad no quería un divorcio. Solo quería que me prestara más atención. Eso lo confirmó todo. Su honestidad sobre nuestra relación solo había sido una táctica de manipulación. Pensó que si amenazaba mi lugar en su vida, me esforzaría más por complacerla. En cambio, le seguí el juego, y ahora ella estaba entrando en pánico. Me alejé antes de que pudiera verme. No necesitaba oír más. Ya sabía lo que tenía que hacer. Después de 3 meses de esta nueva realidad, decidí que era el momento del movimiento final.
No hacía falta drama ni grandes escenas emocionales, solo claridad. Una noche, después de acostar a los niños, me senté frente a Sara a la mesa de la cocina con una carpeta. Tenemos que hablar, dije. Ella levantó la vista de su teléfono, quizás incluso con esperanza. Sí. Quiero el divorcio. Esperaba algo. Enfado, resistencia, lágrimas. No lo sé. Pero lo que obtuve fue silencio. Se quedó allí sentada, mirándome como si no pudiera procesar lo que había dicho. Cuando finalmente habló, su voz era queda. ¿Lo dices en serio? Asentí. Luego deslicé la carpeta hacia ella. ¿Qué es esto? Preguntó, abriéndola lentamente. Los papeles del divorcio, ya rellenados, y algunas otras cosas que debería saber. Dentro no solo estaba la documentación del divorcio, sino extractos de nuestras cuentas. Mientras ella había estado ocupada encontrándose a sí misma, yo me había estado preparando en silencio. Había trasladado el 75% de mis bonificaciones recientes a cuentas que ella no conocía. Había documentado cada vez que ella había elegido su autocuidado sobre los niños. Tenía registros de todas las veces que yo había estado presente en los eventos escolares mientras ella estaba en sus retiros. Lo más importante, tenía una carta de mi abogado explicando que, dado mis ingresos y el acuerdo de custodia que proponía, yo con la custodia primaria, era probable que ella terminara pagándome a mí la manutención de los hijos, y no al revés. Su cara se puso blanca. No puedes hablar en serio. Los tribunales siempre favorecen a la madre. No cuando la madre apenas ha estado presente, dije con calma. He estado documentando todo durante meses. Los profesores de los niños me conocen a mí, no a ti. Yo soy el que los lleva al médico. Yo soy el que ayuda con las tareas. Tú estás demasiado ocupada con tu blog y tu camino para ser una madre presente. Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de calendario donde había registrado meticulosamente cada evento escolar, cita médica y reunión con profesores de los últimos 6 meses, anotando quién había asistido a cada uno. El evaluador de custodia va a echar un vistazo a esto y va a ver quién ha estado criando realmente a estos niños, dije. Y no eres tú. Pero necesito tiempo para resolver las cosas, tartamudeó. Ya sabes, mi blog está a punto de despegar. Mi coach de vida dice que estoy al borde de un gran avance. Sí, llevas diciendo eso 3 años. Mientras tanto, a mí me han ascendido 2 veces y he ahorrado lo suficiente para pagar la universidad de los niños. ¿Qué has contribuido tú exactamente, aparte de publicaciones en Instagram sobre lo oprimida que estás? Sus ojos se llenaron de lágrimas. De las de verdad esta vez, no las falsas que usaba cuando no le compraba algo que quería. Nicolás, por favor. Podemos arreglar esto. No quise decir lo que dije esa noche. Solo estaba frustrada. ¿Por qué ahora? Me recosté. ¿Porque al fin entiendes que puedes perder tu fuente de ingresos? No se trata del dinero, protestó. Te quiero. Siempre te he querido. Eso casi me hizo reír. No me has mirado con nada más que desprecio durante años, hasta que dejé de importarte. De repente, te importo. Por favor, Nicolás. Piensa en los niños, suplicó. Nos necesitan a los dos juntos. Necesitan padres que se respeten, la corregí. Y tú has dejado claro que no me respetas. Has dejado claro que solo soy un copadre para ti. Así que eso es lo que seremos, copadres por separado. Lucharé esto, dijo, su tono pasando de suplicante a amenazante. Conseguiré un abogado. Les diré que has estado planeando esto durante meses, escondiendo dinero. Adelante, la interrumpí. Todo lo que he hecho es legal. He consultado con 3 abogados diferentes para asegurarme. Y, por cierto, esa amenaza que acabas de hacer, la he grabado. Toqué mi teléfono, que había estado sobre la mesa todo el tiempo. Amenazar con hacer acusaciones falsas durante un proceso de divorcio no queda bien en los tribunales. Su rostro se descompuso. Sabía que estaba perdida. Los siguientes días fueron patéticos. Intentó de todo, llorar, suplicar. De repente, era la esposa perfecta. Cocinaba la cena, preguntaba por mi día, intentaba que volviera a dormir en nuestra cama. Yo llevaba semanas en la habitación de invitados. Incluso les dijo a sus amigas feministas que se fueran a la mierda cuando empezaron con sus tonterías habituales de odio a los hombres. Una de ellas llamó para preguntar si yo le había hecho algo, porque Sara me había defendido tan agresivamente. El golpe final llegó cuando llevé a los niños a reunirme con el agente inmobiliario para vender la casa. Sara no estaba incluida en la reunión.
Cuando se enteró, perdió completamente el control. «No puedes vender nuestra casa sin mí», gritó. «En realidad, sí puedo», dije con calma. «Revisa la escritura. Está a mi nombre. Tu historial crediticio era demasiado pobre para figurar en la hipoteca. ¿Recuerdas? Por todas esas tarjetas de crédito que llenaste hasta el límite en gastos de autocuidado». Le mostré la escritura. Su nombre no figuraba. Habíamos hablado de añadirla después de que su crédito mejorara, pero ella nunca se había molestado en arreglar sus finanzas. Se desplomó en el sofá, sollozando. «¿Qué se supone que debo hacer? ¿A dónde iré?» Me encogí de hombros. «Ya no es mi problema. Solo somos copadres, ¿recuerdas? Y apenas eso, considerando lo poco que has criado realmente». Una semana después, se presentó en mi oficina, me rogó que lo reconsiderara, dijo que haría lo que fuera, terapia de pareja, dejar su blog, conseguir un trabajo de verdad, lo que yo quisiera. «Es demasiado tarde», le dije. «Decidiste que no valía la pena quererme hace años. Simplemente no esperabas que eventualmente estuviera de acuerdo contigo». El divorcio procedió rápidamente. Sara no lo impugnó. No podía permitirse un abogado que pudiera igualar al mío, y sabía que las pruebas no estaban a su favor. El juez me otorgó la custodia física primaria, con Sara teniendo a los niños fines de semana alternos y una cena semanal. La expresión de su cara cuando el juez anunció su decisión es algo que nunca olvidaré, puro shock. Ella había estado tan convencida de que por ser la madre automáticamente se quedaría con los niños sin importar su crianza real. La realidad la golpeó fuerte. En cuanto a la casa, se vendió por más de lo que esperaba. Usé mi parte para comprar un lugar mejor, más cerca del colegio de los niños. 3 habitaciones, un gran patio trasero, una oficina propia donde podía trabajar desde casa algunos días para estar más disponible para los gemelos. Sara terminó en un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Tuvo que conseguir un trabajo de verdad por primera vez en años, un puesto administrativo de nivel inicial que apenas le alcanzaba para el alquiler. Su blog siguió siendo un hobby que nadie leía. La primera vez que dejó a los niños después de su fin de semana con ellos, la vi mirar mi nueva casa con envidia. Era todo lo que ella había querido. Planta abierta, cocina moderna, todo. Pero ya no era suya. «A los niños parece gustarles estar aquí», dijo, intentando sonar casual. «Sí», confirmé. «Cada uno tiene su propia habitación, y hay un parque al final de la calle». Asintió, moviéndose incómoda. «Escucha, Nicolás. He estado pensando mucho en todo. Cometí un gran error. El error más grande de mi vida. Te di por sentado, y lo pago cada día». Solo la miré. «Sí, lo pagas. ¿Hay alguna posibilidad por pequeña que sea, de que podamos intentarlo de nuevo? ¿Por los niños? ¿Por nosotros?» Sus ojos suplicaban. Negué con la cabeza. «No hay un nosotros, Sara. Recuerda, ahora solo somos copadres. Eso es todo lo que seremos jamás». Las palabras la golpearon exactamente como me habían golpeado a mí todos esos meses atrás. Vi cómo la esperanza se drenaba de su rostro, reemplazada por la comprensión de que ella misma se había hecho esto. «Los recogeré el miércoles para cenar», dijo finalmente, con voz vacía. «A las 6 en punto», confirmé. «No llegues tarde». Cerré la puerta y me volví hacia mis hijos, mi hogar, mi vida. Una vida que por fin era mía otra vez. Han pasado 2 años desde el divorcio. Estoy en un buen lugar. Los niños están prosperando. Ahora tienen 11 años, les va bien en el colegio, hacen deporte y otras actividades. Estoy saliendo con una enfermera pediátrica que conocí en una de las citas del médico de Iván. Es todo lo que Sara no era: solidaria, presente, genuinamente interesada tanto en mí como en los niños. Sara, por lo que supe, tuvo que mudarse a un apartamento aún más pequeño. Su blog finalmente murió en silencio. Sus amigas feministas la abandonaron cuando ya no podía permitirse sus desayunos elegantes y talleres. A veces me llama, normalmente después de una mala cita o un día difícil, llorando sobre cómo cometió el error más grande de su vida. Y yo solo digo, lo sé, pero ahora solo somos copadres. Eso es todo lo que seremos jamás. Los niños todavía la ven fines de semana alternos, pero incluso ellos han notado la diferencia. «Mamá siempre está con el teléfono cuando estamos allí», me dijo Emma una vez. «No como aquí, donde realmente hacemos cosas juntos». Esa es la verdadera victoria para mí. No la casa, no el dinero, ni siquiera ver a Sara enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Es saber que mis hijos ven y aprecian a un padre que está realmente presente e involucrado en sus vidas. Nos vemos en la próxima historia.